Hola, bienvenidos al módulo 2. Este módulo tiene como objetivo entender cómo la ética tiene que ver en cada uno de nuestros comportamientos en el día a día y cómo a través de ella podemos construir mejores espacios en sociedad que nos aporten a todos. Vamos a transitar a través de 4 temas puntuales. La primera es cómo la ética es un desafío en el día a día de los individuos, que implica una serie de capacidades e instrumentos que nos ayudan a mover nuestras condiciones en nuestro accionar público. Segundo, vamos a hablar del liderazgo ético. ¿Qué es? ¿Por qué es importante? ¿Y cómo lo podemos alcanzar? El tercero, vamos a hablar sobre la integridad y su cascada de virtudes. ¿Esto qué significa? Cómo aquellos elementos de la ética y del liderazgo se integran en cada una de las aproximaciones que tenemos en nuestra vida pública. Para finalizar, con algunos instrumentos claves que nos permiten fortalecer la integridad en lo público y la ética en los diferentes procesos de gestión de las organizaciones públicas o de nuestras organizaciones privadas. Todo esto lo vamos a ver a través de un breve video y unas instrucciones y prácticas puntuales que se van a encontrar en nuestra guía metodológica y en nuestra presentación. Vamos a hablar de la integridad y sus cascadas de virtudes. A veces cuando uno habla en lo público de roles y responsabilidades o cuando habla de sociedades e individuos con roles y responsabilidades pareciera que fuera un poco chocante. Pero es una forma práctica de entender cuál es nuestra responsabilidad frente a esos atributos sociales y cómo debemos actuar los individuos, las comunidades, las organizaciones en sociedad. Esto es importante entenderlo porque la cascada de virtudes implica una serie de acciones consecutivas en las cuales un comportamiento repercute de manera positiva en el comportamiento de los demás y en el logro de los objetivos como sociedad. Uno de los primeros roles a los cuales el individuo se ve enfrentado es el rol de ciudadano. ¿Qué significa este rol de ciudadano? Aquel en el cual tenemos la capacidad de incidir en la gestión de los asuntos públicos a través de nuestro voto, donde demandamos el cumplimiento y el ejercicio de nuestros derechos, donde tenemos una vocación social de cada una de nuestras actuaciones al identificarnos en el otro y a representar en el otro también y con el otro cada uno de nuestros objetivos personales y aquellos que nos hemos planteado como colectivo. Hay otro nivel de roles y responsabilidades que también está asumido frente a una figura que se llaman los comunes articuladores, que son aquellos que llevan nuestra voluntad un poco individual, que se representa en lo colectivo, a un nivel superior, en donde esa garantía de los derechos y el ejercicio de esos derechos se articula frente a algunas organizaciones, individuos con liderazgo, capacidades en general que nos ayudan a mover con más ímpetu y a controlar qué es lo que sucede en esos espacios y ambientes públicos. Y uno último, que son aquellos de representación, donde son el individuo o las organizaciones que tienen un carácter de vocería frente al colectivo, que llevan sus apreciaciones individuales, pero también sus posturas generales a esa discusión pública. Esos roles y responsabilidades tienen una gran cercanía con aquello de lo público, porque es allí en donde esos diferentes espacios, que no quiere decir que haya uno de mayor jerarquía de otro, sino que son sencillamente espacios de oportunidad que se encuentran en la sociedad para el cumplimiento de los objetivos y principios generales, tiene una mayor oportunidad realmente cuando se maximiza a través de intereses asociados a la integridad y la ética. Es allí donde hay una gran probabilidad de que aquellos que nos planteamos como sociedad se cumplan. Eso nos lleva a un ejemplo muy práctico que nos permite entender qué es lo que significa esta cascada de virtudes para hacer las cosas bien. El elemento está asociado a una de las condiciones políticas democráticas. El primero es aquel en donde el individuo elige particularmente y hace su ejercicio, en este caso democrático, del voto para la participación ciudadana en la toma de decisiones públicas a través de la representación, una manifestación de su integridad. Es allí donde el individuo elige íntegramente,
desde su posición como individuo particular, es decir, como agente autónomo, como también posibilidad de que esas decisiones como individuo afecten al colectivo y al entender que cuando se elige a los mejores para que tengan espacios de oportunidad. Esa cascada de virtud de integridad recae o se sostiene sobre otro elemento, que es el elemento de los partidos políticos. Partidos políticos íntegros, es decir, guiados hacia la visibilidad, hacia el cumplimiento de las normas, con grandes estándares éticos, van a producir consensos sociales en esa misma medida y van a producir políticos a los cuales nosotros podamos elegir con esas mismas garantías particulares de integridad y de ética. Eso nos lleva a un siguiente eslabón, el eslabón en donde se encuentra el poder legislativo, los congresos y los parlamentos. Ciudadanos que eligen íntegramente son partidos políticos que se consolidan a través de espacios de integridad con liderazgos políticos que son también íntegros y que permite que aquellos que accedan al poder en lo público por representación y concurso de todos lo sean en esa misma medida. Eso significa que esos parlamentos o esos congresos se van a poder guiar también por unos estándares mucho más elevados. Eso no significa que no haya disenso de posiciones políticas, no significa que no haya posibilidad para el debate político, no significa en ninguna medida que tenga que haber unanimidad de las condiciones políticas o de las particularidades de las visiones políticas que se tengan. Es el respeto de la diferencia que se da por esas bases éticas y morales de aquellos que llevamos a esos órganos de representación. ¿Eso qué implica en este ejemplo de cascadas de virtudes? Que terminamos en entornos democráticos mucho más íntegros, en donde las decisiones que se toman, las normas que se legislan, la posibilidad de actuación colectiva es mucho más guiada hacia estándares democráticos, es mucho más guiada hacia la comprensión del bien general y del bien común. ¿Esto en qué se basa? Esta cascada de virtudes en dos grandes principios que ustedes van a encontrar en este módulo. El primero es el liderazgo ético. Es como realmente individuos con capacidades morales e íntegras superiores, e incluso no necesariamente que sean muy elevadas a la media, sino que realmente logren representar al colectivo, son los que pueden guiar con mayor probabilidad a comportamientos más íntegros y a estándares democráticos de protección de los derechos humanos y de justicia. Cuando hablamos de liderazgo ético, no hablamos solamente de individuos en posiciones de liderazgos, hablamos de ejemplo, hablamos de la posibilidad que a través de cada una de nuestras actuaciones podamos llevar al otro a actuar de una mejor manera, por el bien colectivo. ¿Esto qué implica también? Que entendamos que la ética es un desafío en el día a día, es una posibilidad que tenemos todos de cambiar paso a paso en nuestras decisiones el comportamiento individual, pero también incidir en el comportamiento colectivo. Esto es importante, ¿por qué? Porque nos lleva a que esta no es una reflexión de una decisión de un individuo en un momento particular. Es una suma de decisiones que hacen que cada toma de esa decisión se deba de ver representada con un estándar ético para poder influir en el otro. Eso es la cascada de virtudes, la posibilidad que todo lo que hagamos en sociedad tenga una representación muchísimo más profunda, mucho más justa, mucho más equitativa. Podría sonar esto en muchas oportunidades a un gran sueño, y lo puede ser, pero es el ejemplo más grande de poder determinar cómo las actuaciones de los individuos tienen una incidencia en lo público. Y cuando hablamos de lo público, hablamos de la vida de todos, de la calidad de vida de todos, de la posibilidad de ver representados nuestros sueños y nuestras posibilidades en todas esas tomas de decisiones. Este módulo lo que busca es eso, es un llamado a reflexionar cómo mi actuación individual tiene un impacto en lo colectivo y cómo cada vez más cuando hablamos de lo público hablamos de lo de todos, de cómo mi rol, mis responsabilidades en cada uno de los estámenes en los cuales yo me desarrollo
tiene una posibilidad grande de construir estados muchísimo más democráticos, íntegros y transparentes.